Bueno, vamos a continuar con el video, o mejor dicho el tema, la regla de Cramer, versión elemental, parte 6. Lo que vamos a hacer ahora va a ser la interpretación geométrica de la regla de Cramer, pero solamente para sistemas cuadrados, mejor dicho, lineales, cuadrados de orden 2. Lineales porque las variables están en la primera potencia. Cuadrados porque hay igual número de ecuaciones que de incógnitas. Los de orden 3 van a tener que esperar a cuando estudiemos geometría analítica y ahí vamos a ver. En este momento no estamos en condiciones. Lo que vamos a ver es si la interpretación geométrica. Pero para poder ver la interpretación geométrica, primero vamos a tener que ver cómo es la ecuación de una línea recta. Entonces, I igual a mx representa la ecuación de una línea recta que pasa por el origen. Ese m tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué pasa por el origen? Basta con darle el valor x igual 0 e y igual 0. Si yo hago 0 igual a m por 0, se conserva la igualdad. Eso significa que el 0, 0 pertenece a este tipo de ecuaciones. La ecuación de una línea recta, estas son ecuaciones lineales que pasan, funciones lineales que pasan por el origen. No vamos a meter tanto con funciones, vamos a hablar de la ecuación de la línea recta. Entonces, ¿cómo se hace la figura de esto? Bueno, este m puede tener signo positivo o puede tener signo negativo. Después vamos a ver lo que significa geométricamente. Si el signo de m es positivo, la recta va a ser creciente, así. Si m es negativo, decreciente. Eso lo podemos comprobar experimentalmente con ejemplos. Vamos a ver algún ejemplo. Para dibujar este tipo de rectas, vamos a ver un primer ejemplo. La cuestión es muy sencilla. Sabemos que esta recta pasa por el origen. Bueno, basta tomar un punto a la derecha del origen y otro punto a la izquierda. Entonces, trazamos el sistema de ejes. Entonces decimos, bueno, tomemos un punto a la derecha del origen. Por ejemplo, 1. 2 por 1, ¿cómo me da como imagen? Igual, ¿qué corresponde cuando x vale 1? Si x vale 1, vamos a hacerlo acá, implica que y vale 2 por 1 igual a 2. Entonces, cuando x vale 1, y vale 2. Ahí trazamos el punto. Ahora tomemos un punto a la izquierda. Por ejemplo, menos 1. Implica que y va a ser igual a 2 por menos 1. O sea, menos 2. Entonces, cuando x vale menos 1, ¿cuánto va a valer y? Menos 2. ¿Está bien? Entonces la recta va a pasar aproximadamente de esta manera. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo concreto. M es positivo, y la recta, fíjense que es creciente. Vamos a ver otro ejemplo. Y igual a menos un medio de x. Trazamos los ejes. Tomamos un punto a la derecha, por ejemplo 1. 1 por menos un medio, ¿cuánto es? Menos un medio. Y menos 1 por menos un medio, ¿cuánto es? Un medio. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos la línea recta que pasa por el origen. Bueno, vamos a ver ahora la ecuación de una línea recta que no pasa por el origen. O sea, es del tipo y igual a mx más h. Para esto es muy simple. Vamos a ir a un ejemplo directamente. Basta con ver dónde esa línea recta va a cortar al eje x y dónde esa línea recta va a cortar al eje y. En realidad, el corte con el eje y se puede saber en forma general. A ver, la intersección con el eje y
anulo la x. Entonces, para este caso sería m por 0 más h. ¿Qué me está diciendo esto? Que para la ecuación de una línea recta que no pasa por el origen, acá estamos viendo que la intersección con el eje Y general va a ser siempre I igual a h. El valor de h recibe el nombre de ordenada al origen y lo que hace es medirme la distancia que hay del origen al punto donde la recta corta al eje Y. Directamente cuando lo ven ya lo toman como tal en base a este resultado teórico, ¿sí? Vamos a comprobarlo ahora con un ejemplo. Ejemplo 3. Y igual a 2x menos 1. ¿Cuál es la ordenada al origen ahí? Identifiquemos la misma ecuación. H. H, ¿cuánto vale? Menos 1. O sea que el punto donde esta recta va a cortar al eje Y va a ser menos 1. O sea que la distancia que hay del origen al punto donde la recta corta al eje Y es 1. Ojo, estamos hablando de distancia. O sea, es el valor absoluto de h. ¿De acuerdo? Ese h, recuerden que lo escribimos acá, me mide la distancia que hay del origen a la intersección de la recta al eje Y. Entonces, en este caso, la distancia que hay del origen a la intersección con el eje Y es el valor absoluto de menos 1. Recuerden que es una distancia, no puede ser un número negativo. Entonces lo pasamos a dibujar. Pero antes de dibujar nos falta un detalle. Esta recta no pasa por el origen. Nos falta otro punto de corte. ¿Cuál punto de corte? El punto donde la recta corta al eje de las X. ¿Y cómo lo logro eso? Anulando la Y. Entonces escribo intersección con el eje X, anulo la Y, ¿y qué obtengo? Y igual a 2 por 0 menos 1. Perdón, hice acá, volví a repetir la intersección con el eje Y. Con el eje X anulo 0. Entonces, si yo tengo Y igual a 2x menos 1, voy a escribir 2x menos 1 igual a 0. Resuelvo esta ecuación de primer grado y ¿qué me queda? Un medio. Este punto, ¿qué punto va a ser en los ejes? El punto, el par, un medio, 0. ¿Por qué? Porque tiene abscisa un medio y ordenada 0. ¿Y este punto cuál va a ser la ordenada al origen? El punto 0 menos 1. ¿Qué significa? Que en la abscisa voy a tener x igual 0 y ordenada menos 1. ¿Vamos a buscarlo? A ver, 0 menos 1, ahí lo tenemos. Y un medio, 0. ¿Sí? Acá, un medio. Trazamos, unimos los dos puntos, miren. Y ahí obtenemos la recta buscada, que obviamente no pasa por el origen. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a un ejemplo 4. Ejemplo 4. Y igual a 2 menos x. Acá la pendiente tiene un valor negativo. La pendiente tiene un valor negativo. Entonces, ¿qué hacemos con la pendiente que tiene un valor negativo? No va a afectar, digo que la recta va a ser del tipo decreciente, eso sí. Entonces, a ver, ¿cuál es la ordenada al origen acá? La ordenada al origen es H2. O sea, H2 es el punto donde la recta corta el eje Y. Es decir, ese punto va a ser el punto 0,2. 0 de abscisa, 2 de ordenada. ¿Y cuál es la intersección con el eje X? Tomo 2 menos X igual a 0. Estoy haciendo la intersección con el eje X, anulo Y. Entonces, X es igual a 2. ¿Cuál es ese punto? 2, 0. Bueno, a ver, ¿cuál es el...? Entonces, lo acabamos de obtener. El punto de corte con el eje X, ¿cuál es? 2, 0. 1, 2. Y el punto de corte con el eje Y es 0, 2. O sea, buscamos 2 en la ordenada. Trazamos los dos puntos, los unimos, seguimos la trayectoria de una línea recta y acabamos de obtener ¿qué? La gráfica de la recta que tenemos ahí. Y igual a 2 menos X. Esto lo pueden hacer también con el software, si lo desean. Eso lo podemos ver en el próximo video.